El fervor por la Virgen de Guadalupe en nuestro país no tiene comparación alguna. De hecho, el cine nacional no ha podido sustraerse a la fascinación de Tonantzin en Guadalupe. Así lo muestra, por ejemplo, Tepeyac, el largometraje de ficción más antiguo del cine silente mexicano que se conserva justo en el acervo de la Filmoteca de la UNAM. Vamos a la calle, para luego es tarde. Devuélveme el corazón. ¿Qué pasa? Daniel, Rodean tan espléndido boscaje, un lado quieto y tranquilo. Tepeyac, dirigida en 1917 por el periodista y argumentista José Manuel Ramos, con la colaboración de Carlos E. González y Fernando Sáyago, aborda por primera vez el origen del culto a la Virgen de Guadalupe en el cine mexicano. La cinta cuenta la historia de Lupita Flores y su prometido Carlos Fernández, quien debe viajar a Europa en una misión diplomática. Por la prensa, Lupita se entera de que el barco en el que viajaba su prometido ha sido hundido por un submarino. Desesperada, pasa una noche de insomnio leyendo la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe y gracias a la devoción de sus rezos, consigue que su prometido regrese sano y salvo. Programa Tepeyac, presentación de invitado, toma 1. Esta noche nos acompaña Juan Francisco Urrusti, egresado de la London Film School y gran documentalista. Trabajó en el Instituto Nacional Indigenista en la serie México Siglo XX y es el realizador de documentales memorables como Encuentros de Medicina Maya. Dirigió algunos episodios de la serie Los Nuestros y también ese gran testimonio titulado El pueblo mexicano que camina, sobre la devoción a la Virgen de Guadalupe. Juan Francisco, pues es un placer y un honor que estés aquí con nosotros. Muchas gracias. El honor es mío, Rafael. Muchas gracias. Pues, mira, quiero empezarte a leer una cita que tú debes de recordar de Ignacio Manuel Altamirano, que aparece justamente en esta película Tepeyac de 1917. Dice: el día que no se adore a la Virgen de Tepeyac en esta tierra, es seguro que habrá desaparecido no solamente la nacionalidad mexicana, sino hasta el recuerdo de los moradores del México actual. Bueno, esto lo mencionaba Ignacio Manuel Altamirano en aquella época, pero nos habla precisamente de este gran impacto de la Virgen de Guadalupe en México. Sí, era un tema que cuando abordé la película, pues muy difícil de abordar, ¿no? Hay varias cosas que casi estaba prohibido abordar, ¿no? El escudo nacional, en fin. No se podía poner en discusión muchas cosas, había una visión como oficial, unilateral. En el caso de la Virgen de Guadalupe, pues una de la iglesia que predominaba. A mí me interesaba mostrar cómo pues tenía muchos rostros. La Virgen de Guadalupe pues podía ser un espejo, pero para distintos tipos de mexicanos muy diferentes entre sí. Entonces tenía una significación personal con cada tipo mexicano diferente, ¿no? No lo mismo una persona de, por decir algo, de Las Lomas, que tenía la Virgen en su altar particular en su casa, ¿verdad?, frente a un comedor de 200 metros, que a un humilde, una choza a lo mejor en un suburbio de la Ciudad de México, y que a lo mejor la devoción era igual de grande o mayor, pero pues además, bueno, una Virgen que ha tenido pues como estandarte pues mucha importancia en la historia de México, ¿no? Y a mí me gustaba quería mostrar justamente las distintas maneras de sentir la Virgen de Guadalupe, o los distintos tipos de mexicanos que hay, que afortunadamente somos un país muy rico, muy diverso, en lo racial, en lo cultural, también en el aspecto religioso, pero la vemos muy cercana, ¿no? Monsiváis, pues siendo protestante, pues coleccionaba Virgen de Guadalupe y realmente le tenía pues devoción, siendo protestante, por ejemplo, ¿no? Y no es el único caso.
fin. Francisco, pero en ese sentido, entonces esta película que la Filmoteca rescata, que además, bueno, Sí. realmente es uno de los rescates más interesantes, Tepeyac, sobre todo por todo lo que significa, por todas las imágenes. Y todas las imágenes documentales, o sea, la prueba de esa efectividad de la Virgen, de sus milagros, está en la devoción misma del pueblo, que también retrata esa película, ¿no? O sea, son imágenes documentales incuestionables las que tiene ahí, que me siguen impresionando cada vez que la veo. En ese sentido, lo interesante justo en este caso es una película de ficción, Sí. pero las películas de ficción, como aportas, como bien dices tú, terminan convirtiéndose en documentos para la historia. Sí. O sea, simplemente las imágenes que hay de los danzantes del santuario de la Virgen de Guadalupe en 1917, incluso que hablan del periódico El Nacional, o sea, podemos saber que existía, ya ese periódico ya no existe, la manera en que se visten los personajes en la época actual, que es el 17, habla, incluso hay un recorrido, o sea, la cámara recorre de pronto todo el santuario de la Virgen de Guadalupe, es propiamente un documental que hicieron estos tres realizadores, ¿no? Sayago, Ramos Cervantes y Carlos E. González. Ramos, que también interpreta el papel de un fraile, si mal no recuerdo. Exactamente, es uno de los personajes. Sí, sí, a mí la historia desde luego está, bueno, como se cuenta primero como en cualquier teatro, qué persona interpreta a quién, eso me pareció muy gracioso, muy tierna la manera de presentar a cada uno de los actores del drama que se va a ver. Pero lo que a mí más me impacta, me sigue impresionando, es justamente la importancia que se le da al material documental, que no lo va a tener sino, bueno, la banda del automóvil gris, que también incorpora, Claro. pero le da un papel protagónico a esas imágenes que normalmente serían nada más de contexto, Sí, ¿no? Serían como para ubicar, como para ambientar. o para ambientar, y aquí no, aquí hay realmente una exploración de esa realidad que a mí me parece que es lo mejor de la película. Claro, y por eso esa película se vuelve tan importante en ese momento. Bueno, obviamente el México de 1917 pues era un México muy, muy católico. Hecho pedazos, pero además Y además por la guerra y todo esto, ¿no? Acababa la revolución, en Europa estaba la Segunda Guerra Mundial, entonces la todo... Revolución Soviética. Exactamente, pero todo eso hacía que esta película de alguna manera terminara siendo un testimonio real para la gente, porque la gente así lo veía, el público de ese momento veía estas apariciones de la Virgen de Guadalupe en la cinta Tepeyac como algo real prácticamente. Sí, tan real como lo que podía haber sido el ayate de Juan Diego, digamos, o sea, es el cine al magnificar, pues presentar esta historia en un tamaño de unas dimensiones mayores que la de cualquier ser humano como tú y como yo, al magnificar esto también de alguna manera estaba pues, ¿qué te diré? Pues presentando ese lado grande, ¿no? O más grande que la realidad. Claro, que sobrepasaba, ¿no? La parte de la trama. Sí. Aquí creo que lo que es muy curioso y al mismo tiempo muy importante, que Tepeyac son dos historias paralelas, ¿no? Por un lado, la historia actual de 1917, que es esta chica cuyo prometido sale, supuestamente se ahoga, ya no, después se dice que el como barco se hunde por un submarino, y ella sueña con la Virgen de Guadalupe, va a pedirle a la Virgen y después ya le dicen, ella sueña con el momento 1531 cuando la Virgen se presenta con Juan Diego y vemos toda esta otra historia con mayúscula de 1531 de las apariciones de la Virgen en el cerro del Tepeyac, y termina en que esta pareja, bueno, ya se sabe que el novio no se murió, no se ahogó, sino que de alguna manera le hizo el milagro la Virgen de Guadalupe y se van al santuario, ¿no? Va a agradecerle a la Virgen de Guadalupe. En ese sentido hay una cuestión también, como una trama moral, ¿no? Hay una moraleja, ¿no? Pues en esta película, ¿no? Pero una moraleja católica. Estamos hablando la revolución, 1917, todavía no termina la revolución, pero está después la del 31, Guerra Cristera, La de Alma de América. y Alma de América, Segunda Guerra Mundial, donde también se necesitaba buscar unidad entre los mexicanos, de alguna manera, pues porque sí, había mucha simpatía
sobre todo en México de las clases altas, con el eje y con el fascismo alemán e italiano. Entonces, 42, pues había que también unir a los mexicanos frente a ese enemigo que era el nacionalsocialismo, y por eso también se hace esa película. Claro. Juan Francisco, vamos a regresar en unos minutos para que comentemos esto que dices tú de La Virgen que forjó una patria, que también es una película sumamente importante, ligarla con Tepeyac, hablar de la restauración de Tepeyac, pero en un momento regresamos, Juan Francisco. Estamos con Juan Francisco Urrusti charlando sobre Tepeyac, una película del cine silente mexicano que sobrevivió los embates del tiempo durante un siglo. Vamos a hacer una pausa y en el segundo bloque hablaremos de cómo fue rescatada y restaurada por la Filmoteca de la UNAM con la colaboración de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La restauración de Tepeyac se realizó a partir de un duplicado positivo que se encontraba en mal estado, ya que presentaba rayas, manchas y pegaduras en la emulsión. Se trabajó sobre 49.110 fotogramas que se limpiaron manualmente. Para la recuperación de los intertítulos se utilizó la misma tipografía de la versión original. Las citas que aparecen al comienzo de la película fueron tomadas de la Fiesta de Guadalupe, una obra del escritor liberal Ignacio Manuel Altamirano. Programa Tepeyac, entrada bloque 2, toma 3. Estamos con Juan Paco Urrusti charlando sobre Tepeyac, un largometraje del cine silente mexicano filmado en 1917 en un soporte de nitrato de celulosa. Recientemente, la cinta fue sometida a un minucioso proceso de restauración. Juan Francisco, tú hiciste una película que en su momento fue muy polémica porque yo recuerdo muchas notas encontradas. Sí. El pueblo mexicano que camina. Pero tú tuviste que utilizar imágenes de varias películas, pero entre ellas Tepeyac. En ese momento entiendo que la película no estaba todavía restaurada. No. ¿Cómo supiste tú, primero, que existía esta película y segundo, qué fue lo que a ti te entregaron cuando se estaba haciendo? Bueno, yo visité la Filmoteca y entonces pregunté pues, qué había, ¿no?, sobre este tema.
y de la Virgen de Guadalupe, buscaba imágenes. Creo que la investigación, digamos, iconográfica y hemerográfica y musicológica son importantes en cualquier documental, y me encontré con que había en ese momento 3 películas, no recuerdo si había más, creo que nada más esas 3, Tepeyac, Alma de América y La Virgen que pospone una patria. Claro. Y además, así se usó, digamos, así se usó. porque además tenía un problema con los sprockets, ¿no? Con los fotogramas. Claro, y el material estaba encogido, y entonces, pues a la hora de hacer la copia, pues también se encogía. Entonces de pronto a la gente les corta la cabeza por aquí, Claro. En fin, no me molestaba. Además yo digo, bueno, este es un documento, ¿no? Nadie está pretendiendo que sea una película de 1989, pero bueno, lo importante era que existiera el material, porque ya había habido pues el incendio, por ejemplo, de la Cineteca En el 82. Y yo sabía que mucho del material del cine silente mexicano pues había desaparecido con ese incendio, ¿no? Entonces para mí fue un enorme gusto encontrar en Filmoteca materiales que todavía vamos a decir que no habían desaparecido en ese fuego. Yo no sabía que la Filmoteca tenía tantos tesoros, ¿no? Como los tiene. Fíjate que esto que dices, bueno, resulta trascendental, porque a final de cuentas la institución como es la Filmoteca, al guardar estos materiales, pues tenemos ahora sí que documentos para la historia. O sea, poco a poco se van convirtiendo en documentos a nivel internacional, porque en ese sentido el documental pues trasciende cualquier país, cualquier ideología. Aquí, aunque es un tema que a los mexicanos, digamos, les afecta de diversas maneras, lo interesante es que es eso, es un documento histórico. En esta película tuya, El pueblo mexicano que camina, tenemos, por ejemplo, la visión del Tepeyac, que como tú dices, es una visión muy ingenua. Alma de América, pues es como un poquito ya trata de ser algo más novedoso. Y además estamos hablando, tú decías, que estabas comentando algo muy importante, que es en el momento de la Segunda Guerra Mundial, esta cuestión del eje, era la época de Ávila Camacho, en donde era un catolicismo muy fuerte, y además el guion es de René Capistrán Garza, que era uno de los católicos más fervientes y más duros de la época, ¿no? A mí me gustó mucho esa película, y también por eso quise mostrar, bueno, es que nuevamente cada quien ha visto de diferente manera, desde diferente ángulo, esta historia de Guadalupe. Entonces me interesaba mostrar esas distintas imágenes que corresponden a distintos momentos históricos del país. Oye, Juan Francisco, tú con este ojo documental que ya tienes después de tanta experiencia, ¿qué encuentras en Tepeyac, en esta película? ¿Qué es, digamos, lo más importante, lo más fundamental que pudiera tener una cinta como Tepeyac, que más es el largometraje de ficción silente más antiguo que se conserva? Mira, para empezar, es cine. No es un conjunto de imágenes en movimiento, hay una historia, y yo creo que están muy, muy bien los encuadres, tiene ritmo, los intertítulos, ¿verdad? Que no, obviamente es un cine mudo, silente, como decían, los intertítulos me parecen, bueno, a mí la película me cautivó cuando la vi. No recuerdo bien la película, pero recuerdo las emociones que yo sentí cuando la veía y me sentía que la descubría, ¿no? Pero para mí, desde luego la había visto mucha gente. Yo, cuando la vi por primera vez, sentía que era un descubrimiento. Ahora, tuviste una película, como nos mencionabas, con todos los defectos del paso del tiempo. Además, bueno, al ser celulosa, el nitrato de celulosa, pues era un material posiblemente inflamable. Sí. Pero ahora el rescate que se hizo, que se limpiaron manualmente más de casi 50,000 fotogramas, y por otro lado ya se lograron hacer los sprockets, dejar bien para que la película corra como si nada. ¿Tú conoces ya esta No, yo estuve atento a eso, pues, sabía que se estaba haciendo y dije, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Sí, desde luego es parte de la filmografía básica de este país. Y como, pues ya es casi lugar común, tanto que se le ha citado a Patricio Guzmán, que dice que un país en películas, pues, el cine es como una familia sin álbum fotográfico, ¿no? Pues sí, es el álbum fotográfico de México,
y de tantas familias, ¿no? El cine Claro. que está en Filmoteca. Y yo espero que este proyecto de estar restaurando, bueno, que no puede parar, pero es un esfuerzo, bueno, es la cultura, es parte de la cultura de este país. Y sobre todo que esta cultura popular, como ha sido siempre el cine, pues resulta fundamental, porque ahora a la distancia nos damos cuenta que sin esas películas pues no podemos como entender la cotidianidad, ¿no? de nuestros abuelos, de nuestros padres, y eso creo que es lo que es fabuloso en películas como esta, ¿no? En el caso de Tepeyac, y como bien apuntas, hay una larga fila de materiales, sobre todo materiales documentales, que la Filmoteca de la UNAM tiene ahí, noticieros cinematográficos, que hay Son documentos, joyas, exacto. documentos de este país, documentos tan importantísimos, ¿no? Pues sí, para entenderlos mejor y para saber de dónde venimos, y a lo mejor pues, nos ayudan a entender para dónde vamos, ¿no? Juan Francisco, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Muchísimas Maravillas y Curiosidades. A ti, muchas gracias. Gracias. En el rescate de esta película ha trabajado casi todo el equipo de restauración de la Filmoteca de la UNAM. Gracias a ello, ahora podemos ver una copia como recién salida del laboratorio, un trabajo que, por supuesto, implica mucha dedicación y profesionalismo. Tepeyac es sin duda una maravilla de la Filmoteca. Además de la trama de ficción, en la parte final podemos apreciar tomas documentales de la Villa de Guadalupe de aquellos años y los rituales populares, religiosos y paganos que allí se realizan. A poco más de un siglo de su filmación, actualmente es un documento histórico. No se pierda la siguiente emisión de Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM.